Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy ponemos nuestra mirada estratégica en una cita clave para la comunidad internacional, la Cumbre del Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Nueva York del 25 al 27 de septiembre. Una oportunidad para analizar el relevo de los objetivos del desarrollo del milenio, la nueva Agenda Post-2015 para el Desarrollo Global, la matemática del financiamiento, así como los avances y pendientes que México enfrenta en esta materia. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro bloque fronterizo les vamos a platicar si se aborda o no el tema de la migración en los objetivos del desarrollo sostenible. Acompáñennos. El 8 de septiembre del año 2000, los líderes de 189 países se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para acordar una serie de metas denominadas Objetivos de Desarrollo del Milenio, las cuales fueron fijadas para ser alcanzadas en el 2015. El primero de estos objetivos buscaba erradicar la pobreza extrema, pretendiendo reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a $1 por día, así como disminuir el porcentaje de personas que padezcan hambre. El segundo propósito era lograr que los niños de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. La tercera intención era promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, eliminando las desigualdades en todos los niveles de enseñanza. El cuarto fin era reducir para el 2015 en 2/3 partes la mortalidad de los niños menores de 5 años. La quinta meta era mejorar la salud materna, acortando sus niveles de mortalidad. La sexta aspiración era combatir el virus de inmunodeficiencia humana SIDA, el paludismo y otras enfermedades. El séptimo deseo era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, reduciendo la mitad del porcentaje de personas que carezcan de acceso al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. El octavo y último de estos objetivos proponía fomentar una asociación mundial para el desarrollo, atendiendo las necesidades especiales de los países menos adelantados, de los que no tienen litoral y de los pequeños estados insulares en desarrollo. Además, encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales, a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. Al llegar a la fecha límite para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los líderes del mundo fueron convocados el 25 de septiembre de 2015 en la sede de las Naciones Unidas para aprobar los nuevos objetivos globales que orientarán la política de desarrollo y financiamiento durante los próximos 15 años, comenzando con una promesa histórica de erradicar la pobreza extrema. 2015 es un año sintomático para la Agenda del Desarrollo Global. 3 citas clave en el seno de la ONU vuelcan la atención de la comunidad internacional. En primera instancia, la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, una conferencia que tuvo lugar en Addis Abeba, Etiopía, en julio de este año. La segunda cita, la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Nueva York del 25 al 27 de septiembre, y también la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuyo propósito es mitigar el cambio climático y llegar a un acuerdo vinculante. La cita clave que tendrá lugar en París en diciembre de este año. Marcia, la comunidad internacional ha confeccionado una agenda universal del desarrollo global para el 2030. ¿Qué específicamente se está jugando en la Cumbre de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Nueva York? Esta sesión es una sesión histórica para Naciones Unidas, primero porque cumplimos 70 años como organización y es la celebración del cierre de 15 años de la aprobación de la Agenda de Desarrollo de Milenio, de las metas de milenio, que fue aprobada en el año 2000 y con 8 indicadores y 8 metas y 17 indicadores aprobados en 2000 y 2002 y que culmina en 2015 con estos primeros 15 años de un compromiso de países de ingreso medio, países en desarrollo, de sumarse a esta estrategia de ODMs y a nivel de cada país buscar estrategias y mecanismos para alcanzarlas. El 2015 es un año emblemático, yo diría, para la comunidad internacional.
Hay tres procesos que coinciden, que confluyen, que tienen que ver con políticas globales. El primero ya sucedió en junio en Addis Abeba, Etiopía, con la tercera cumbre de financiamiento al desarrollo. El segundo es la cumbre para la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que será del 23 al 25 de septiembre en Nueva York, y el año cierra con la cumbre sobre cambio climático en París, la COP21. Además, añadiría que Naciones Unidas cumple 70 años, ¿no? Es un año también importante para la redefinición de la propia organización, ¿no? Enfrenta el reto de coordinar estos tres procesos. Pero, ¿qué se busca alcanzar en la Cumbre de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en Nueva York? En el marco del 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y después de 2 años de arduas negociaciones, será sometido el texto final de la Agenda Post-2015 a los 193 jefes de Estado y Gobierno para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, cuyos 17 nuevos objetivos y 169 metas guiarán los esfuerzos de la comunidad internacional para abordar las causas más profundas de la pobreza, el hambre, las desigualdades y el combate al cambio climático. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Son el qué de las políticas de desarrollo. Así le han llamado los expertos, así ha sido una forma de comunicar fácilmente. ¿Qué necesita hacer el mundo para tener sociedades más justas, ¿no? Donde no haya pobreza, donde haya un nivel de desarrollo económico aceptable? Son 17 metas ambiciosas, ¿no? Con un número significativo de indicadores de medición. 169 metas también implica un ejercicio de coordinación nacional y global importante. Es una agenda que centra a las personas, ¿no? Como el principal objetivo de estas políticas. ¿Cuál es el corazón de esta nueva agenda global? El corazón está que tiene 5 vertientes importantes. Primero, personas, planeta, prosperidad, alianzas y paz. Y estas 5 dimensiones reflejan una visión mucho más amplia, mucho más interrelacionada de la complejidad y de la complementariedad de los procesos de desarrollo a nivel global. Y de unas primeras 8 metas que eran voluntarias, con indicadores bastante alcanzables, que para América Latina y el Caribe eran metas prácticamente ya cumplidas, ¿no? Esta nueva agenda presenta un desafío enorme, un desafío mucho más amplio que anteriormente. Y la diferencia entre metas de milenio y esta nueva Agenda 2030 es que está centrada en la mejora de calidad de vida de las personas. No son metas, bueno, obviamente van a haber metas globales a nivel global que serán medidas por la ONU. Para América Latina y el Caribe, CEPAL va a definir con países miembros cuáles serían las metas regionales. La comunidad internacional se enfila para aprobar el último tramo de los nuevos compromisos de la Agenda del Desarrollo Global de cara al 2030. Gobiernos, sector privado y ONGs deben renovar su voluntad política para establecer avenidas y marcos de cooperación que puedan relevar los objetivos del desarrollo del milenio a propósito de actualizarlos cuando cumplen su fecha límite en el 2015. Pero, ¿cómo llega la comunidad internacional a esta segunda etapa? ¿Qué objetivos se cumplieron y cuáles no? ¿En qué áreas se deben redoblar esfuerzos? En términos generales podemos decir que los ODMs generaron avances y progresos, así como adelantos notables en la mayoría de las áreas, pero estos también fueron insuficientes. Los resultados son disparejos entre regiones y países. Y fue precisamente la experiencia con la Agenda de Metas de Milenio y en particular la experiencia y liderazgo que tuvo México, que propició, que abrió un espacio
para que los países miembros empezaran una discusión hace 2 años y medio aproximadamente de que una nueva agenda era importante y una agenda que reflejara lecciones aprendidas de las metas del milenio y también otras dimensiones que no habían sido contempladas en esta primera versión. Los resultados son positivos en materia de salud a la hora de recalcar las enfermedades del paludismo y la tuberculosis. La reducción de la mortalidad infantil, que casi ha disminuido a la mitad, y la nutrición insuficiente, que ha descendido, aunque resulta necesario lograr mayores avances. Quizá la asignatura pendiente se cifra en la reducción de la mortalidad materna y la necesidad de acceder a instalaciones sanitarias mejoradas, pues todavía hay 1.000 millones de personas que defecan al aire libre. En educación, las mejorías se anotan cuando hacemos referencia a la paridad de género en la matriculación escolar, pero las amenazas provienen de un progreso más lento para que los niños puedan concluir un ciclo completo de enseñanza primaria. Las alarmas también se prenden con las tendencias que amagan la sostenibilidad del medio ambiente. En 2011, las emisiones de gases de efecto invernadero fueron casi un 50% más altas que aquellas registradas en el año de 1990, según fuentes de la ONU. Primero que nada, habrá que reconocer que los objetivos de desarrollo del milenio significan un esfuerzo internacional sin precedentes. La Organización de las Naciones Unidas había tratado por diferentes medios, ¿no?, de lanzar o de poner el tema del desarrollo en el centro. Ha habido décadas del desarrollo, ¿no?, así le llamaban. Pero es hasta el año 2000, con la Cumbre del Milenio, donde realmente se logra un compromiso internacional a favor del desarrollo. El balance del resultado sí apunta a áreas de oportunidad, por ejemplo, a mejorar la calidad de servicios educativos, de servicios de salud, a mejorar, por ejemplo, la parte de detección de enfermedades como tuberculosis o como VIH-Sida, que aquí en México el propia Secretaría de Salud reconoce la necesidad de fortalecer estos servicios de salud básica, de poner mecanismos, por ejemplo, de mejor control de vacunas para asegurar que la población que más necesita es vacunada y está siguiendo los protocolos de atención, por ejemplo. Marcia, otros temas no fueron tomados en cuenta, como las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ahora, mirando hacia atrás, ¿no?, 15 años, podemos decir que sí, estaban ausentes, pero no era el momento, ¿no? O sea, no era la coalición de países no estaba lista para someterse a un escrutinio de ejercicio de Estado de Derecho. Han pasado 15 años desde que los líderes mundiales suscribieron la Declaración del Milenio, la agenda del desarrollo que se concentró sustantivamente en temas sociales, pero que pecó a la hora de no tomar en cuenta el cambio climático ni tampoco las violaciones generalizadas a los derechos humanos. Su visión estratégica también se concentró en los países pobres y dejó de lado la desigualdad que se ha dado cuenta en los países industrializados y avanzados. Sin embargo, aunque sus resultados son heterogéneos, variados y también disparejos entre países y también entre regiones, lo que no podemos esquivar es que 700 millones de personas superaron la condición de pobreza. Hoy podemos decir, de hecho el último informe de seguimiento y avance de los objetivos fue lanzado hace algunos meses. Hoy podemos decir que la pobreza se ha disminuido en un 50%. Podemos decir que hay avances en cobertura universal de educación, avances en la disminución de la mortalidad infantil, hay avances para el cuidado del para el cuidado del medio ambiente. Entonces la comunidad internacional ha hecho avances a nivel global, pero quisiera poner un ejemplo, por ejemplo, en temas de pobreza.
Si vemos los indicadores globales, quiere decir que 50% de la pobreza extrema ha sido reducida, más o menos 1.000 millones de personas han dejado esta condición a nivel global. Pero si vemos indicadores de países como Somalia, ese objetivo no fue cumplido. Entonces sí hay una brecha entre los alcances o los logros a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Entonces, si tomamos la primera meta de reducción de pobreza a la mitad, sí se cumplió. México, en América Latina, no, a nivel global. Sí hubo una reducción de pobreza 50% a nivel global, pero sabemos, y principalmente aquí en nuestra región, que estos números absolutos no reflejan absolutamente la realidad dentro de los países. Por ejemplo, México lideró un proceso muy interesante de definir un indicador de medición de pobreza multidimensional que no mira solo ingreso, pero también 10 otras variables. Entonces, cuando uno hace la medición de pobreza en México, los resultados son mucho más marcantes, por ejemplo, como Brasil mide su pobreza o como otros países de la región. Yo creo que para América Latina y el Caribe, todos los países al arrancar las metas de milenio prácticamente las tenían cumplidas. La definición de una nueva agenda del desarrollo post-2015 y la definición de un acuerdo político mayúsculo se antojaba urgente frente a las transformaciones del orden internacional. Y es que hoy el mundo es distinto al aquel que privó hace 15 años cuando se sellaron los objetivos del desarrollo del milenio. Hoy nuevas amenazas a la seguridad colectiva global han ocurrido por el incremento de los incidentes del terrorismo y de conflictos difusos y entremezclados. Por ejemplo, la guerra civil en Siria, la inestabilidad política en Afganistán, en Irak, en países del Medio Oriente y también del norte de África, todos ellos han comulgado para ocasionar la peor crisis de refugiados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Creo que también el tema paz y seguridad es un tema pendiente. Hay cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas que dicen que son 60 millones de personas refugiadas. ¿Refugiadas de qué? De conflictos armados, de conflictos étnicos, de desplazados por cuestiones ambientales, ¿no? Los huracanes, cuando devastan una comunidad, cuesta trabajo reinsertar a la gente en esa comunidad donde estaba. Entonces tienen que cambiar su lugar de residencia y aproximadamente 60 millones de personas están en estas condiciones. Estas 17 metas con sus 5 vertientes son mucho más complejas, mucho más desafiantes. La propuesta oficial del documento que será aprobado incluye en el día de hoy 169 indicadores. Muchos de ellos son indicadores que no son necesariamente medibles y por esto es importante ir una conversación en paralelo. ¿Qué estadísticas existen a nivel nacional, a nivel regional, que permitirían no todos los países, porque además es una agenda universal, no se aplica solo a países en desarrollo, también países desarrollados están comprometidos a someterse a este escrutinio. En estos últimos años ha tenido lugar la peor crisis económica también desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ello obligó a concertar políticas entre países avanzados y emergentes para enfrentar los retos de la gobernanza económica. Precisamente el G20 surgió con la encomienda de evitar otra depresión global a propósito de coordinar medidas para regular las políticas económicas, financieras y monetarias que han estado lejos de la construcción inclusiva de una nueva arquitectura global. No olvidemos que esta gobernanza económica ha sido el caldo de cultivo para disparar la desigualdad
que con paso galopante ha obligado a que dos líderes mundiales de la talla del Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, adviertan sobre el riesgo de la estabilidad mundial. No olvidemos que África y América Latina son las regiones con las peores distribuciones del ingreso. ¿La desigualdad fue un tema que no fue valorado en los objetivos del desarrollo del milenio? Es verdad, pero las metas de milenio fueron las metas más básicas y un proceso de negociación que visaba incluir un mayor número posible de países. Incluso en América Latina nosotros siempre nos referimos a las metas de milenio como las metas más mínimas. Si la queremos alcanzar tendrán que ser estas. Todavía queda un tema en el combate a la pobreza que es fundamental, ¿no? Lo pondría como el número uno. Se habla, por ejemplo, de que tan solo el 60% de las personas más pobres están concentradas en 5 países, ¿no? Esto da una condición también de desigualdad a nivel internacional. Entonces pondría que el combate a la pobreza es una de las principales asignaturas pendientes. Por supuesto, la reducción de gases de efecto invernadero y el combate al cambio climático es otra. La desigualdad no solamente es injusta, sino peligrosa. La Agenda 2030 deberá atender el problema de la desigualdad también pensando en la seguridad. Y pone un ejemplo, la brecha entre países ricos y pobres se ha hecho más grande, se ha ampliado. Esto puede generar tensiones económicas, tensiones sociales, que pueden derivar en inestabilidad política. Una estrategia de desarrollo más inclusiva y una acción global más coordinada se requería consensar de manera obligada para impedir que las amenazas al orden global reviertan los progresos alcanzados. Hace 15 años la problemática del cambio climático no era tan visible. Hoy se busca lograr un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el clima con el objeto de mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados. Ciertamente la crisis de la deforestación impacta al mundo entero, junto con la pérdida de diversidad biológica, el estrés hídrico, las sequías y los riesgos asociados al cambio climático, que amenazan con ser puntos de quiebre para el medio ambiente y con consecuencias adversas para la humanidad. No se ha reducido el número, por el contrario, el número de emisiones de gases de efecto invernadero ha aumentado en un 80% desde la línea base que era 1990. Entonces ahí hay un gran reto global que atender, ¿no? En los últimos años se ha perdido en proporciones similares al territorio de Costa Rica un área de bosques. Si perdemos bosques, perdemos especies, si perdemos especies, perdemos biodiversidad, se altera todo el ciclo natural de los ecosistemas. Entonces el cambio climático es un problema que no solamente atañe a países en desarrollo, ¿no? Sino a países desarrollados también, porque no reconoce fronteras, porque lo mismo golpea un tsunami en el sureste asiático que un terremoto en Japón o que un huracán en Estados Unidos, ¿no? Esta nueva agenda, el hecho que es una agenda global, universal, también introduce un elemento que estaba ausente en la primera versión, de la correlación que existe, por ejemplo, en todo el tema de buen manejo de recursos naturales, del medio ambiente. Hoy sabemos que las emisiones que producen todos los países, independiente del volumen de emisiones y del tamaño de la economía nacional, sí afectan a todos los países. Estamos viendo con cambio climático, estamos viendo con variaciones dramáticas, ¿no?, en los padrones de tiempo y de clima en todo el mundo que antes no estaban contemplados. El otro aspecto es que la persona, el objetivo principal de la nueva agenda son las personas. No es solo reducir la pobreza en promedios, es reducir la pobreza para todos.
Frenar las condiciones de desventaja y trabajar para conseguir sociedades más justas es un imperativo frente al proceso de globalización que ha resultado profundamente asimétrico y desigualador. Necesitamos compensar los vacíos y las diferencias penetrantes que se juegan entre regiones y países en aras de articular un mundo más seguro y pacífico. La agenda humanitaria está pasando por uno de los peores momentos de su historia, la crisis de los refugiados, las violaciones masivas a los derechos humanos de los migrantes, las desapariciones forzadas, el tráfico de seres humanos y de órganos, así como las condiciones inaceptables para niños y mujeres, los grupos más vulnerables de la sociedad. Todo ello nos apura entonces a confeccionar una nueva hoja de ruta para no perdernos en el camino. Frente a la peor crisis de refugiados que está viviendo Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿se incluye o no el tema de la migración en los objetivos del desarrollo sostenible? Específicamente no, pero ahí quiero destacar que México fue sede de 2 consultas regionales para la agenda post-2015. Una fue sobre energía, que se hizo en Mérida en 2013, y la segunda fue una consulta regional de sociedad civil en Guadalajara, que reunió 400 participantes. Y ahí México defendió arduamente y propuso que el tema migración fuera una de las metas por la experiencia y la tradición de México como país de paso, como país de tránsito y como país también que exportó también mucha migración. Infelizmente no quedó como una meta en sí mismo, pero toda la parte de Estado de Derecho, de respeto a derechos humanos, de el ejercicio del derecho de elegir, de solicitar, por ejemplo, estatus de refugiado, están contemplados, por ejemplo, en la meta 16. El propio ODS 16 reconoce que el desarrollo sostenible no es posible si no hay un clima de paz y seguridad. ¿Qué busca atender este objetivo? Un Estado de Derecho eficaz, un acceso a la justicia eficaz también, instituciones transparentes que rindan cuentas, una gobernanza efectiva, multinivel. Es decir, son cuestiones que atañen a la forma de hacer política, ¿no? Y que buscan justamente generar este clima de paz, de seguridad para el desarrollo. Una de las grandes críticas que se ha cocinado en contra de los objetivos del desarrollo del milenio, que fue todo un esfuerzo apadrinado por la comunidad internacional y en el seno de Naciones Unidas, es que no cuestionó el modelo de desarrollo económico. La nueva definición ocurrió en un momento de economía neoliberal, lo que incitó y disparó una carrera desenfrenada entre países para anotarse más dígitos al Producto Interno Bruto. Y es que este enfoque nos está dando problemas y habría que repensarlo a la luz de las transformaciones económicas globales, pues hoy hay cada vez más países de renta media. El equilibrio económico internacional se está desplazando hacia Asia y el desempleo precario y juvenil está a la alza. Creo que las voces más críticas de la Agenda 2030 refieren que justamente nunca se debatió si lo que estaba mal era el modelo de desarrollo económico. El tema de la gobernanza del sistema financiero internacional es fundamental en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS. ¿Por qué? Porque puede ser un dispositivo que facilita, ¿no?, o que limita el logro de los objetivos. Tan solo pongamos un contexto de crisis económica, de recesión como la del 2008, eso hace que los recursos destinados a políticas sociales se reduzcan. Entonces, si no hay una gobernanza efectiva de las instituciones internacionales, pues realmente se pone en riesgo la implementación en ciertos aspectos de los ODS, ¿no? Creo que ahí es necesario que las instituciones internacionales del sistema financiero
revisen sus mandatos, sus arreglos institucionales para ver de qué forma se adaptan a las condiciones actuales del mundo. Hoy no solamente son los países desarrollados, son las potencias emergentes, son los BRICS, son MICTA, son los TIMBI, es México. Difícilmente se puede hablar de la agenda del desarrollo global si no tocamos los asuntos espinosos relacionados con el financiamiento internacional. Habría que recordar que en Monterrey se llevó a cabo la primera conferencia internacional para el desarrollo, en donde de ahí se derivó el Consenso de Monterrey. Este acuerdo entre países desarrollados y en vías de desarrollo para movilizar recursos financieros a favor de la agenda del desarrollo global. Bajo este aliento se acordó fijar una cuota del 0.7% en términos de asistencia oficial al desarrollo. Sin embargo, los resultados no son muy alentadores. Solamente 5 países, entre ellos Dinamarca, Noruega, Suecia, Países Bajos y Luxemburgo, llegaron a alcanzar esta meta. Los otros países avanzados están rondando en una cuota oficial al desarrollo del 0.3%. ¿Cuáles fueron los acuerdos pactados para tener más recursos y poder financiar los nuevos objetivos del desarrollo sostenible? Varios acuerdos ahí importantes. Uno, obviamente, que es importante para países que son parte del sistema de la OECD-DAC, de cooperación internacional, mantengan su compromiso de contribuir 0.7% de su Producto Interno Bruto a temas de cooperación. Pero eso realmente en la vida real no sucede, ¿no? En la vida real no sucedió para las metas de milenio. Hay 5 países que sí están cumpliendo con la asistencia oficial al desarrollo, pero Estados Unidos no, Japón no lo hace, otros países. Es verdad, pero por otro lado había un gran temor, una gran aprehensión de varios países, principalmente el grupo de países con menores niveles de desarrollo, que este acuerdo de 0.7% del GDP iba a desaparecer. Y fue un debate interesante, complejo. Ve el financiamiento del desarrollo de una forma integral, de una manera que necesitamos recursos nacionales, internacionales, privados y públicos. Es decir, están incluidos los presupuestos nacionales y con esto quiero decir que los principales responsables de financiar al desarrollo son los propios estados, ¿no? La forma en la que se administran los recursos públicos de cada país es la fuente primordial de financiamiento. Otro aspecto fundamental del financiamiento es el tema del manejo sostenible de deuda, ¿no? Pareciera que la deuda es un tema del siglo pasado, pero creo que hoy está más vigente que nunca, y no solamente para países en desarrollo, sino también niveles de deuda altos en países desarrollados. ¿Cómo financiar 4 trillones de dólares cada año hasta el 2030 para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible? ¿Cómo movilizar los recursos de los países avanzados y evitar la fatiga perceptible de las naciones donantes? Estados Unidos y Japón se han convertido en naciones menos generosas y están lejos de cumplir con el compromiso histórico del 0.7%. Ante este revés propinado por los países industrializados, la Conferencia Internacional para el Financiamiento que se realizó en el mes de julio en Addis Abeba, Etiopía, adoptó un firme compromiso para comprometer la voluntad del sector privado y mejorar las bases tributarias y recaudatorias, además de combatir la evasión fiscal. La fatiga de los países donantes ha obligado a buscar fuentes alternativas de financiamiento, por ejemplo, habilitar la voluntad también del sector privado. Claro, porque cuando uno mira, por ejemplo, la perspectiva de planeta, ¿no? Que ve todo el equilibrio que necesitamos alcanzar y mantener en el uso responsable de los recursos naturales que cuentan los países. El sector privado está ahí, en el sector energético, por ejemplo, en las industrias extractivas,
en la producción alimentaria. Es imposible contemplar un diálogo global y un compromiso global a una agenda de desarrollo sustentable sin la participación del sector privado. La otra dimensión también que es muy importante, que ahí invita a una participación mucho más activa de la ciudadanía en nuestros países, que es el tema de la movilización de recursos a nivel doméstico, que es no solo de dónde vienen recursos, pero la eficacia del gasto público. Y ahí México ha tenido un papel importante. Estamos hablando de una agenda muy compleja, de una agenda integral que no solamente debe de ser vista como cuántos dólares necesitamos, sino más bien qué procesos necesitamos para financiar el desarrollo. Necesitamos la coherencia en políticas. Por ejemplo, no puedes tener políticas comerciales, ¿no?, que limitan el acceso a mercados cuando por otro lado estás financiando el aumento de la producción agrícola. Si miramos el ODS 12, donde se habla de patrones de consumo y producción sostenibles, nos tenemos que referir básicamente a la forma en la que producimos, a la forma en la que comercializamos, a la forma en la que consumimos, de tal forma que industrias, sean transnacionales o nacionales, consumidores, estamos involucrados en esta agenda, ¿no? El consenso global en torno a la agenda del desarrollo global se antoja hueco si no existe la voluntad política y la actitud audaz de cada país para implementar programas y medidas en aras de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Y en este contexto cabe preguntarse cómo va México. Estuvimos involucrados en la construcción de la nueva agenda global para el desarrollo y nuestra política exterior está encaminada hacia el logro de dichos objetivos. En términos generales, podemos decir que México ha presentado avances en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio, pese a que durante los 2 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la población mexicana en pobreza aumentó 2 millones, según lo advertido por el Coneval. Hubo una discusión muy interesante sobre este tema, porque con la aprobación también del paquete fiscal el año pasado, esto y los impuestos a comida chatarra y otros elementos sí contribuyeran en parte a ampliar el número de población mexicana extremadamente pobre. Inclusive el PNUD del año pasado trabajó con Cedesol con un simulador fiscal que permitía medir el impacto que la nueva política fiscal tendría sobre la población más carente. Reducción de pobreza en su sentido pleno no es fácil, es un ejercicio que requiere un compromiso y una focalización tremenda. Ahí México tiene una oportunidad, por ejemplo, de mejorar la calidad del padrón universal de beneficiarios, de usar mecanismos de seguimiento más cercanos, de hacer evaluaciones más periódicas de impacto. Y el gran desafío aquí también está que no es posible reducir pobreza sin crecimiento económico. El proceso para definir esta nueva agenda es muy diferente al proceso que tuvimos en el año 2000 cuando se aprobaron los objetivos del milenio. Porque en aquel momento fue solamente un grupo de países, un grupo de expertos quienes identificaron las prioridades y sometieron al Pleno de Naciones Unidas estas prioridades. Estaban centradas en las responsabilidades de los países desarrollados para combatir la pobreza. Había una relación vertical en esta agenda. Hoy el clima es diferente. Hoy el proceso de definición de la Agenda 2030 ha significado un esfuerzo de coordinación global sin precedentes. Ha habido consultas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. México llega al 2015 con gran parte de los objetivos cumplidos, aunque se asoman los focos rojos. Hemos avanzado en el incremento a la esperanza de vida, el acceso universal a la educación primaria,
la reducción de la brecha de género, la disminución de la fecundidad y el incremento del número de mujeres ocupando escaños en el Congreso. Sin embargo, persisten amenazas como la desigual distribución del ingreso, los retos en materia de reducción de mortalidad materna y el desafío de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. México ha tenido un importante papel en la implementación de los ODMs. Es una experiencia internacional llamada buena práctica. ¿Por qué? Porque México no solamente se comprometió con el cumplimiento de los ODMs, sino que adaptó los indicadores de los ODMs a los indicadores nacionales para tener un mejor registro, un mejor monitoreo del avance, de tal forma que lo que México presenta como avance está sustentado en una revisión nacional de acuerdo a nuestras capacidades. Eso es un ejemplo internacional reconocido ahora justo también en la definición de la nueva agenda. Primero, México se propuso metas mucho más allá de las metas de milenio. De las ocho metas tradicionales y los 17 indicadores, México se comprometió con 51. Yo creo que las áreas donde México tiene ahí una oportunidad de fortalecer los resultados es en la calidad educativa y de salud, en la atención de salud de servicios básicos, en el tema de tuberculosis, la detección temprana de infecciones, de enfermedades infecciosas, por ejemplo, la cuestión de mortalidad materna y mortalidad infantil también siguen como un desafío importante que pueden ser sanados con una mejora de calidad de servicios de salud básica y salud preventiva en los centros de salud en todo el país. La área de sostenible también, ¿no? En el buen manejo de recursos hídricos, de protección de bosques y de asegurar que México, que es uno de los países, de los 10 países megadiversos, que la biodiversidad mexicana no va a ser afectada. Para solventar los grandes problemas de la humanidad y enfrentar también los principales obstáculos a la agenda del desarrollo post-2015, se requiere de una sociedad civil activa y empoderada. Y es que la aplicación de esta agenda depende de los contextos de cada país, de las prioridades marcadas por los gobiernos en turno y de sus capacidades de respuesta. Pero es que los mexicanos también podemos participar y también podemos hacer varias cosas al respecto. Por ejemplo, exigir a nuestras autoridades presupuestos abiertos y participativos, escrutinar a nuestros gobiernos y monitorear los resultados y la implementación de cada una de estas metas concertadas a nivel global. Marcia, diferentes ONGs han polemizado en torno a la ayuda real del desarrollo. Se dice que esta ayuda que se da a la mayoría de los países pobres del mundo no llega finalmente a estas personas. Sí, en muchos casos, pero en otros hay gastos administrativos, se pierde mucho dinero en descoordinación y que realmente pues la ayuda no llega tal y como se dice. Yo creo que no es posible más contemplar o pensar lo que va a ser esta nueva agenda de desarrollo sustentable en términos de cooperación tradicional al desarrollo, porque los fondos administrados por la OECD-DAC son cooperación técnica, no son préstamos. Entonces ahí sí hay gastos administrativos importantes, altos, que tienen que ser bien manejados y transparentes, pero por ejemplo no hay intereses. Y también es importante saber fortalecer más la corresponsabilidad entre país donante y país receptor en la definición de prioridades, en la definición de indicadores y metas que quieran alcanzar, y en la transparencia también de estos gastos públicos, ¿no? Pero también de cómo manejamos los presupuestos nacionales, cómo damos seguimiento al gasto a nivel de dependencias, de estados, de municipios, y que haya una participación cada vez más activa y participativa también de sociedad civil y de las comunidades.
Ahorita aproximadamente 40 organizaciones de la sociedad civil en México, nacionales o internacionales con presencia en México, tienen una campaña que se ha denominado Acción 2015, en donde tratan de sensibilizar y concientizar al ciudadano sobre esta agenda, primero para ver de qué manera puede participar, ¿no? Ya lo decía yo, ODS 12, ¿no? Patrones de consumo y producción sostenibles. Ahí el consumidor, el ciudadano como consumidor tiene una responsabilidad. Pero también la sociedad civil está concientizando a la ciudadanía para que también pueda ser una forma de exigir el cumplimiento de los compromisos. Y frente a la crisis de refugiados, nos debemos de hacer una pregunta. ¿Ha sido incluido el tema de la migración en los objetivos del desarrollo sostenible? Veamos esta nota. A pesar de la existencia de 1.000 millones de habitantes del planeta que se han convertido en migrantes, 214 millones en migrantes internacionales y otros 700 en desplazados internos, este conflicto no fue incorporado a la Agenda de Desarrollo Sostenible del 2015. La Cumbre del Milenio del año 2000 no incluyó un objetivo relacionado directamente con la migración, justamente una problemática que nos vino a estallar en las manos a mediados del 2015 con la peor crisis de migrantes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La migración es un tema transversal de la Agenda del Desarrollo Mundial. En la actualidad no hay nación en el mundo que no se vea afectada por los desplazamientos humanos, un hecho que obliga a la comunidad internacional a construir un marco global que promueva activamente la inclusión de estos temas en los diálogos y plataformas globales, así como en los entornos regionales, nacionales y locales, a propósito de erradicar los paradigmas que presentan a la migración como una amenaza a la soberanía y seguridad de los países. En esta ocasión, donde será sometida a consideración de los jefes de Estado y Gobierno la Agenda Post-2015 y misma que guiará las decisiones para los próximos 15 años, el exhorto a garantizar una migración segura y con pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes se ha logrado consolidar no como una meta explícita de los objetivos del desarrollo sostenible, sino de manera indirecta e implícita. Esto es así porque la migración es un fenómeno con impactos globales y con implicaciones en la reducción de la pobreza y marginación. Y esta fue una semana de intensa actividad legislativa de carácter internacional. Veamos qué sucedió tanto en la Cámara Alta como en la Cámara de Diputados. El Senado de la República condenó los hechos lamentables ocurridos el pasado 13 de septiembre cuando perdieron la vida 8 mexicanos en la República Árabe de Egipto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que mantenga una constante comunicación y cooperación con las autoridades de la República Árabe de Egipto, con el fin de que se investigue de manera oportuna y expedita, se castigue a los responsables en el marco de la ley y se repare el daño a las víctimas. El acuerdo se consideró de urgente resolución ante el Pleno y se puso a debate. Al referirse al acuerdo, la senadora Mónica Arriola consideró que una adecuada alerta de viaje pudo haber evitado la pérdida de la vida de 8 connacionales en Egipto y por la que pidió replantear la política exterior en esta materia. México no solo debe exigir una investigación exhaustiva de los hechos, como ya se pidió, sino que debe de indemnizar a las familias afectadas por su falta de prevención y una justificación pronta de lo sucedido, más allá de fue accidental. Ante los hechos desafortunados ocurridos en Egipto, el PRD, a través del senador Benjamín Robles, pidió redefinir los objetivos de la política exterior de México. Hay que aceptar, por ejemplo, que la atención de las y de los mexicanos en el extranjero ha sido canalizada prioritariamente hacia nuestros hermanos en Norteamérica, aún con sus deficiencias, pero en mínima medida hacia otras naciones. Y sobre Egipto, esto fue lo que comentó la senadora Ana Gabriela Guevara del Partido del Trabajo sobre lo ocurrido en estas tierras lejanas. No nos confundamos.
Creo que tenemos que replantear cuál va a ser nuestra política hacia el exterior y también reconocer el trabajo de la diplomacia, de algunos de nuestros diplomáticos en el exterior que han hecho su trabajo bien, que responden al momento. Y este fue el posicionamiento del Partido Verde en torno a lo sucedido en Egipto, en donde 8 personas, mexicanos, perdieron la vida. Pues desde luego que es muy importante que el Senado de la República acompañe los esfuerzos del Ejecutivo Federal, primero para exigir a Egipto que se aclaren estos hechos, que se haga una investigación a fondo, que se esclarezca, que se deslinden responsabilidades. Y esta fue la propuesta que hiciera la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Reclamamos que la principal labor de protección que deben realizar nuestras embajadas y consulados en el exterior no es la de rasgarse las vestiduras ante un hecho consumado, sino en prevenir, con información actualizada, toda situación de riesgo para las y los mexicanos que viajen al exterior. El senador del PRI, Jesús Casillas, pide al gobierno mexicano tomar cartas en el asunto para apoyar a víctimas y a familiares. Es también de destacar el inmediato tratamiento del gobierno de la República, tanto en lo humano como en lo correspondiente en las vías diplomáticas del caso. Incluso también un reconocimiento al gobierno del estado de Jalisco, que ha hecho lo propio en coordinación con las autoridades federales. Luego de las intervenciones en tribuna, el Pleno del Senado de la República rindió homenaje a las víctimas y a sus familiares de los hechos tan lamentables que ocurrieron en Egipto. Respetuosamente solicito que guardemos un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en los acontecimientos ocurridos en Egipto. De igual manera, la Cámara de Senadores expresó sus más sentidas condolencias a aquellas personas afectadas por el terremoto que ocurrió en días pasados en Chile. La Cámara de Senadores extiende su solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y al Gobierno de la República de Chile le manifiesta su confianza en la fortaleza y unión del pueblo chileno para superar estos dolorosos acontecimientos. En el marco del coloquio internacional Adolfo Sánchez Vázquez y a 100 años de su nacimiento, el doctor Gabriel Vargas Lozano, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizó una entrevista a la doctora Frigga Haug, catedrática emérita de Sociología de la Universidad de Hamburgo. Se ha dicho que la llegada al poder de la mujer cambiaría sustancialmente la forma del poder, por los valores tradicionales que tiene la mujer. Pero tenemos 3 ejemplos, Margaret Thatcher, ¿no? Indira Gandhi y Angela Merkel, en la cual realmente ellas están comportándose en forma igualmente dura que los hombres. Entonces, ¿qué piensa usted respecto de esta idea? Among all those lions, just some women to show that they will change everything. No, they will be exactly the same if they are strong enough and do the same, even having some, like Angela Merkel, some tendencies more soft. It's, or Condoleezza Rice, or women like this, they do exactly the same. But there is a strange relationship. If you put into the positions of power enough women at the same time, this might change, because then they bring the whole culture of at home, of caring, they bring the whole culture, and this could change it. But a pesar de que en el mundo todavía falta mucho en relación a la liberación de la mujer y la consideración de la libertad tanto para el hombre como para la mujer, ¿considera usted que el feminismo es una de las corrientes triunfantes en el siglo XXI? ¿O que se han alcanzado? ¿Es un movimiento potente? Yes, it's the most
it's the most consistent, the strongest, the one which has survived such a long time. This is because the women's questions are not solved, not at all. They remain and remain, and it remains this unrest. We have to do something. For example, I've just started to recuperate the feminists from the 60s. They are between 70 and 80 years old by now. They are strong. They want to fight. They wanted to gather immediately. They want to have a Marxist, feminist international so that we can at least try to go on with what we have started and have not completed. We must go on, because right now is the time where the survival of the humankind depends on not only a society more human, but also in the forces, the revolutionary forces, a Marxism more vivid, more lively, more concerned with a good life for everybody. And for this, it is absolutely necessary that women take the floor and start to revolutionize Marxism, which is a task which will last generations. Como siempre, les pido que nos acompañen a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. El gobierno de Hungría endureció su legislación contra el flujo de extranjeros que llegan a sus fronteras, autorizando al ejército a abrir fuego no letal contra quien intente cruzar. Por su parte, la República Checa también se opuso a cualquier sistema de cuotas obligatorias para la redistribución de los solicitantes de asilo entre los países miembros de la Unión Europea. Los presidentes de Colombia y Venezuela signaron un principio de entendimiento en Ecuador, el cual establece el retorno de los embajadores y una investigación conjunta luego del conflicto por el cierre de pasos fronterizos y las deportaciones de colombianos. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu viajó a Rusia para solicitarle a Vladimir Putin que prevenga un enfrentamiento entre sus fuerzas en Siria. Lo anterior debido al reciente despliegue de aviones de combate rusos en el país árabe liderado por Bashar al-Assad. En Australia, el nuevo gobierno de Malcolm Turnbull tomó posesión tras la salida de Tony Abbott. Marise Payne asumió el cargo de ministra de Defensa, convirtiéndose así en la primera mujer que coordina asuntos relativos a la milicia. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 20 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.